Sean todos bienvenidos a Pulso Político. Poco más de 24 horas desde que se cerraron las urnas y se van conociendo los resultados. Ya todo escrutado por parte del Consejo Nacional Electoral, donde venció el no. Y hoy nuestro invitado es Guillermo Celi, líder del movimiento Suma, para hablar respecto a lo que ha sido esta derrota del sí y el favor del no en un 4-0. Abogado Guillermo Celi, bienvenido a Pulso Político. ¿Cómo usted toma este 4-0 para un gobierno que se da por sí confiado de al menos ganar 3 preguntas? Tadeo, definitivamente, ante todo, te quiero agradecer la invitación a tu programa, a este espacio. Fundamentalmente, se veía venir esto. ¿Por qué? Primero porque el gobierno está dentro de un grave problema de acción en favor de los ecuatorianos. Ahí están los datos que son lamentables en seguridad. La seguridad sigue siendo una de las grandísimas preocupaciones de toda la familia ecuatoriana. Datos gravísimos en los últimos 3 años, no sé si viste esa estadística que es terrible, cerca de 950 niños asesinados. Esto es terrible. En 30 años se dieron lamentablemente el asesinato de 1.200 niños, pero solamente en los 3 últimos años son 950 menores que han perdido su vida. Eso es terrible, eso no podemos permitirlo, no podemos tolerarlo. Y la inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país es galopante, es evidente. Eso, sumado a la falta de acción política contundente en materia de salud. Sí, hay cerca de 15.000 cirugías represadas en los hospitales del país. No hay medicinas en los hospitales del país. Las dializadoras no reciben sus pagas, por lo cual se trastoca la atención médica a quienes tienen que hacerse diálisis. Y esto genera evidentemente un descontento social que ha golpeado terriblemente a la colectividad, y que a esto se le suma también la situación económica, porque la situación económica es compleja. Yo veo que salen unas estadísticas ahí por parte del gobierno en materia de empleo, pero yo lo que veo es cada vez más gente desempleada. 7 de cada 10 jóvenes no tienen un empleo adecuado en este momento. Y eso, más la falta de una explicación clara de por qué es importante tener una nueva constitución, cuáles son los elementos dentro del marco del modelo territorial, el modelo económico, el modelo social, el modelo institucional que había que cambiar y que debemos de cambiar en la constitución. Simplemente el presidente se limitó a decir de que cuando gane la consulta popular empezará a plantear los temas de la nueva constitución. Pero ahí estamos viendo dos puntos o dos lecturas, ¿no? abogado. En este caso, ¿usted siente que es por en sí la mala información que promovió el gobierno o en sí por la sensación que tiene el ciudadano de lo que la falta de acción por parte del gobierno en materia de seguridad, economía, hace que digan mejor no a lo que propone Daniel Noboa? Son básicamente las dos cosas. La primera, la que te digo, y la más importante, la falta de acción del gobierno en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de generación de empleo. Eso es contundente. Y aparte, como un elemento más bien accesorio, porque aquí veo mucha gente hablando de que sí que faltó difusión, más allá de los malísimos voceros que ha tenido el gobierno para plantear la consulta popular, porque realmente han sido un desastre. Yo considero que la mayor carga de esta derrota es una derrota al gobierno, producto de su mal gobierno, de su mala acción en materia social, en materia económica, en materia de salud y en materia de seguridad, que es importantísima en estos momentos. Ante esa realidad, usted súmele, Tadeo, la falta de una información coherente de por qué necesitamos tener ayuda internacional con bases extranjeras que ayuden en la colaboración con el Estado ecuatoriano, con nuestras Fuerzas Armadas, a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Inglaterra, a Francia, a Israel, que son fundamentales. No existió una difusión adecuada, malos voceros y los elementos de la Constitución. Entonces, súmele todo aquello, ha generado una derrota que lamentablemente el gobierno no quiere aceptarla. Yo veo, en cambio, y aplaudo posiciones firmes, valientes y además realistas, como la de Milei. Milei aceptó cuando perdió en la provincia de Buenos Aires meses antes de la elección general. ¿Pero cree que acá no pasó porque estaban confiados?
Mire, este gobierno lamentablemente tiene mucha de su gente que se cree sobre el bien y el mal y que no hacen caso y sobre todo que no están aterrizados. Tú y yo seguramente, yo al menos venía vaticinando que esto podía pasar lamentablemente porque vengo recorriendo el país, me gusta escuchar, estoy en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en el día a día de mi actividad profesional, yo soy abogado, me dedico, tengo mi estudio jurídico y camino mucho por las calles del país y es evidente el malestar. Mira, te voy a dar un dato, Tadeo. ¿Cuál? Dígalo. El día domingo de la elección, el día domingo, hace 2 días, ¿Ya? siempre voy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos a ¿Usted votar vota? en Puerto Viejo. Ok. En Puerto Viejo. Entonces, voy con mi familia, como lo hago todas las épocas de elecciones, y mientras iba caminando, se me acerca una persona y me dice, ¿qué fue, Guillermo? ¿Cómo estás? Me da un abrazo, lo abracé y me dice, oye, ¿no te acuerdas de mí? Soy fulano de tal, un amigo de la infancia. No lo reconocía por su aspecto físico, estaba muy flaco. Me dice que estoy con diabetes y no tengo plata para poder comprar mi insulina. Y digo, bueno, te ayudo. Y luego otra persona con una receta, Guillermo. O sea, esto, Tadeo, discúlpame, no lo había vivido antes de esta forma tan potente en la situación de la gente, cómo está, con mala atención por los servicios de asistencia médica. Mira, yo creo que una de las cosas que golpearon terriblemente también fue un anuncio eh, tirado de los cabellos. Los ecuatorianos de todos los sectores, Ujú. sean la gente más humilde, los Todas las jubilados, los clases. pensionistas. Lo único, su sentido de pertenencia, lo que les pertenece al ecuatoriano es el IES, es el Seguro Social. El Seguro Social ha salvado vidas, ha salvado a muchísima gente, con todos los bemoles. Y hay otros que le da una vejez digna por haber tema de la pensión que hasta hoy está Correcto, activa. correcto. Pero si tú a nuestros hermanos ecuatorianos le dices que la atención de salud la vas a pasar al Ministerio de Salud Pública y se la vas a quitar al Seguro Social, le estás quitando parte de su único derecho de pertenencia, que es el seguro social. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el ecuatoriano? Terrible, pues. O sea, usted puede interpretar de esta manera que el gobierno, o en este caso, el propio presidente se equivocó en su materia comunicacional a lo largo de la campaña, que él estuvo, dicho sea de paso, con licencia también para hacerla, en hablar de más, y aquí está el resultado, lo del día domingo, el 4-0. 4-0, contundente, porque hay que saber leer los resultados. Y la diferencia es de 20%. O sea, es una diferencia abrumadora entre el no y el sí que proponía el gobierno. Pero te quiero decir, no solamente es la parte comunicacional. Discúlpame, y esto es un error. La parte comunicacional es parte de, pero el gran meollo, la gran fortaleza de esta derrota que ha tenido, es que ha sido una protesta social en las urnas. Esto ha sido un grito, pero gigantesco en las urnas por parte de los ecuatorianos, ante la falta de acción en la seguridad. La gente anda atemorizada. Tú sales de tu casa, yo salgo de mi casa, persinándome y esperando regresar con vida cada día. Viendo Y, y, todos y los para que, espejos. y para que todo, exactamente, es lo que tú dices. Y eso genera incertidumbre en la gente. La falta de buena salud, la falta de empleo, eso genera un rechazo que el pueblo ecuatoriano lo ha manifestado el día domingo en las urnas. Y aparte de aquello, pues todos los malos voceros que ha tenido el gobierno, el no haber señalado con claridad que se quería cambiar en la Constitución para mejorarle la vida de la gente, y lo otro se demoró demasiado. Esta consulta popular sobre la constituyente se lo veníamos señalando al gobierno, debía ser hace un año atrás. Hoy día era muy complejo ante lo que está viviendo los ecuatorianos, y mira que son solo 7 meses Sí. después del triunfo en segunda vuelta del presidente de la República. Mira tú cómo la ciudadanía cambia de pensar cuando no tiene una atención efectiva. Y ahí un poco entró la frase de José de la Gasca, ex ministro de gobierno, se lo consultaron, fue en Teleamazonas, ¿por qué no hacerlo inmediatamente la consulta cuando, como usted mismo lo expresa, 7 meses atrás el pueblo le dijo sí a Daniel Noboa en segunda vuelta? Y a lo que respondió José de la Gasca fue porque no querían aturdir a la ciudadanía con mucho periodo electoral. ¿Usted no palpa que el Ecuador vive en sí
en constante elección porque la gente prefiere preguntarles a la ciudadanía y decir, yo les pregunté. Mira, yo creo que se equivocaron, porque la misma elección que tuvimos ahora la pudimos haber tenido hace un año atrás y era exactamente lo mismo. O sea, era una elección más, pero que hubiesen existido resultados diferentes. Lo otro también es una equivocación en el manejo político. Mira tú, ¿cómo es posible que ahora deben estar arrepentidos? Yo he sido legislador y como legislador y sobre todo como ecuatoriano, soy un demócrata. Yo soy un demócrata que defiendo mis principios y mis valores. Y siempre he señalado que lo que se debe hacer, por ejemplo, si mantienes tú hoy día un método de asignación de escaños entre listas, más allá que yo no estoy de acuerdo que sean paquetes de listas. Nuestro planteamiento de una reducción de legisladores no es como lo dijo el presidente, no, que sean 73. Y tú dices, ¿pero por qué 73? ¿Eso en qué va a variar? ¿En qué va a mejorar la calidad de los legisladores? No, el número no te cambia la capacidad o la calidad de los legisladores. La forma de mejorar quienes vayan, mujeres y hombres, a la legislatura, es cambiar la forma de elección. Nosotros como Suma, yo vengo proponiendo esto desde hace casi 2 años, que es que se elija un solo legislador por un distrito electoral de 150,000 electores. ¿Eso qué permite? Que el ciudadano tenga más información de ese candidato o aquel legislador que va a ser electo por esos 150,000 electores, porque es tu barrio, tu zona electoral, Tadeo. Tú sabes quiénes son, porque son candidatos de la zona que se van a candidatizar. Entonces tú sabes a qué se dedica. El espacio. Claro, cuál es su formación personal, académica, a qué se ha dedicado, cuál es su actividad profesional, su actividad comercial, etc. Entonces eso permite una doble responsabilidad. Primero de quien se candidatiza y del partido que lo candidatiza, pero también del ciudadano a saber elegir. Y luego cuando es electo por un distrito de 150,000 electores, ¿eso qué permite? Que el ciudadano esté más cerca de su legislador y le haga rendir cuentas y le diga qué es lo que debe cumplir. Y si no cumple, es fácil revocarle el mandato con 5,000 firmas para entrar a un proceso de revocatoria. Entonces generas una democracia más dinámica. Eso es un mecanismo y reduces el número de legisladores. De 157 reduces con este sistema que acabo de señalar a 101 legisladores apenas. Eso da mucho más cercanía a la gente. Entonces, ¿qué decía el gobierno? No, bajémoslos a 73. ¿Pero por qué a 73? Porque así es, pues, porque... Y no va por ahí, no va por el tema. ¿Usted cree que en esa parte hubo el error de la forma como era la repartición? Que muchos expresaban, no, nos vamos a llevar a la polarización de 2 partidos, nos vamos a llevar a la polarización, o sea, nos vamos a marcar en un cuadrado y aquí nos salimos más. ¿Usted siente que esa forma, como le explicaron, o estaba distribuido, es lo que en sí fastidió? Tú has tocado un tema muy interesante. Yo considero que la estrategia y que de pronto existe un acuerdo bajo la mesa, porque también los grandes derrotados del correísmo, porque el correísmo no me venga a decir que son los grandes promotores del no, el no fue ciudadano. Un sí camuflado. Claro, porque ellos querían la constituyente para negociar bajo la mesa pues la impunidad de aquellos que tienen hoy día unos prófugos, otros en la cárcel. Pues eso es todo lo que querían ellos, pues. Cuidado. Y lo que tú acabas de decir lo has leído muy bien has leído entre líneas. Lo que este gobierno quería y el correísmo quería es convertir un Ecuador de bipartidista, que existan solo 2 partidos y eliminar a todos los demás. Hoy día los ciudadanos, que son los que han puesto su voz cantante y su grito cantante el día domingo, le han dicho, no señor, el Ecuador es mucho más allá de 2 partidos. El Ecuador necesita una diversidad de pensamientos que unifiquen a este país y que propongan. ¿Qué he hecho en este programa contigo? Proponer. Te propuesto es lo que tiene que hacerse. Pero tú no escuchas eso de ellos. Ellos están más dedicados a tomarse fotos que realmente a plantear cosas que necesita la gente. Por ejemplo, te doy otro elemento que es importante. ¿Sabes qué sería bueno poner en la Constitución? ¿Qué cosa? Que mientras haya hoy día listas, ¿no? Mientras no se cambie el sistema como nosotros lo planteamos, un legislador por cada 150,000 electores, que no pueden ser candidatos principales o alternos entre padres e hijos, hermanos, cuñados, es decir, 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Mamá, que la mamá sea la candidata, el hijo es el alterno. Discúlpame, eso a mí ni por la cabeza se me ocurriría. Porque ¿Usted no siente que eso pasa cuando no hay cuadros o no hay un
un movimiento estructurado? Eso pasa cuando no hay principios y valores. Yo tengo principios y valores y a mí jamás en mi vida se me ocurriría poner a un hermano, a mi papá o a mi mamá o a mi hijo de alterno mío. Eso es una barbaridad, pues. O a mi mamá, es una barbaridad. Discúlpame, porque yo tengo principios y valores, pero parece que mucha gente o alguna gente no tiene principios y valores, entonces hay que ponerlos en la ley para impedirle. ¿O acaso a ti te parece correcto que un funcionario o alguna persona que pretenda ser contralor, procurador, superintendente o fiscal haya sido funcionario de un gobierno anterior? Ahí hay que poner también otra prohibición. En los 10 últimos años, quien quiere ser fiscal, contralor, procurador, no debe haber ejercido ni actividad política, ni haber sido funcionario de gobierno alguno. ¿Por qué? Porque eso le quita independencia, pues. Y además, una vez que deje el cargo de fiscal, contralor o procurador superintendente, durante 10 años no podrá ejercer ningún tipo de candidatura de elección popular, porque eso le quita también veracidad a sus investigaciones, a sus análisis, a sus exámenes de Contraloría, a sus investigaciones fiscales, por ejemplo. Pero Esas ¿cómo, son las cómo cosas. enmendar todo eso que usted señala, que en parte sí lo comparto con usted en este caso? Por ejemplo, cuando uno deja de ser juez de la Corte Constitucional, tiene un año en la cual no puede ejercer como abogado en libre ejercicio. Usted expresa, por ejemplo, el caso de ser fiscal general, contralor y demás. ¿Cómo manejar eso sin herir los sentimientos? Porque aquí muchas veces se juega el sentimiento, uy, me ofendieron. Ya, ¿cómo manejar eso con una asamblea en la cual tiene mayoría ADN, pero el presidente a veces no quiere que ellos se mojen el poncho? Mira tú, es que esto no se trata de herir sentimientos, esto se trata de defender principios y valores. Yo soy una persona franca y frontal, además. Aquí hay que decir las cosas como son. Lo que tú acabas de decir, una asamblea que está por la pata de los caballos. Mira tú cómo ha de haber sido la potencia de esa votación por el no de la ciudadanía, que a pesar de un tema políticamente rentable, que era la disminución de legisladores, que es políticamente rentable porque la gente está en contra de una asamblea de alzamanos, perdieron. Te puedes imaginar la potencia. Perdieron una tremenda pregunta seductora en lo político para que la gente vaya con furia en contra de los asambleístas. Y perdieron. Imagínate tú. Imagínate tú. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Sí sabes que cambiaron hace pocos meses la ley de elecciones para incorporar el método de asignación de escaños, que ya no sea el método de Wester que te permite en el tema de elección por listas, que las minorías que tengan votos, porque no es que no, las minorías que tengan votos suficientes lleguen a la Asamblea Nacional. Eliminaron ese mecanismo para hacer el método de Home, que establece la hegemonía de dos partidos. Lo que tú decías hace un momento, eso es lo que quería. Ahora, al gobierno le va a tocar cambiar el método, pues cuidado, ellos se quedan sin representantes en las próximas elecciones. ¿Cómo van las cosas? Entonces, mira tú, yo siempre he defendido que mientras haya elección por listas, hay que mantener el método de Wester. Así yo tenga la mayoría de votos. Yo cuando fui legislador, ganamos 4 escaños nacionales, del cual yo lideraba la lista nacional, con método de Wester. Si hubiese sido método de Hunt, me llevaba 8. Pero no, esto no es la ley del embudo. Esto no es la ley del embudo. Hay que tener principios y valores. Así yo tenga la mayoría, el 99% de los votos, nunca estaré de acuerdo con un método de Hunt que es perverso, sino con un método de Wester que permite que haya también otras fuerzas que enriquezcan el diálogo, el debate y la interpelación a nivel nacional. Hacerlo más participativo. Abogado Celi, un poco para entrar en la recta final, ¿qué sugerir o qué esperar del gobierno? Que ayer por la noche empezaron a mover sus fichas dentro del gabinete, ya se fue la ministra del Trabajo, el ministro de Agricultura, se hablan otros nombres, como el caso de que todos los gobernadores, excepto el de la provincia de Tumburagua, pusieron su cargo a disposición. ¿Qué esperar de un gobierno que empieza a mover sus fichas e incluso reciclando? Porque quien era su ministro de Economía y Finanzas pasaría al Ministerio de Agricultura. Mira, y solamente antes de contestar lo de fondo que me preguntas, ¿te has puesto a pensar de qué sirven los gobernadores? ¿De qué sirven los gobernadores? Tú sabes que la figura de gobernador fue creado hace más de 80 años atrás, tal vez un poco más, me equivoco, más de 100. Porque la distancia entre el gobierno central en Quito y las provincias, tanto vial o por conexión aérea o por falta de comunicación, era tan distante. Hoy día, ¿cuál es la razón de ser de los gobernadores? Es más burocracia que no sirve realmente para nada, discúlpame. ¿Por qué? Porque hoy día
tienes este mecanismo Zoom, el presidente se puede reunir con su gabinete provincial cuando le dé la gana, ya no necesitas tener un intermediario. Entonces yo creo que lo que hay que hacer hoy día, y otra acción que podría hacer este gobierno, es eliminar los gobernadores. Los 23 gobernadores del país no sirven para nada, discúlpame. Y nombras un representante de gobierno, que puede ser uno de los subsecretarios que elija el presidente, que es el que le rinda cuentas directas y que maneja un poco el gabinete en lo provincial. Eso es todo. Si te das cuenta que cuando se quieren hacer las cosas bien, se puede mejorar, reducir. Hay gente, por ejemplo, que en este caso pediría al contrario, no gobernadores, sino que se eliminen prefecturas. Bueno, debatamos el tema, pero gobernadores, discúlpame, hay que eliminar, no sirve para nada. Es como hay que eliminar la figura del vicepresidente o vicepresidenta de la República, que son conspiradores permanentes a sueldo. Se elija solo un presidente o una presidenta, y el presidente o presidenta, cuando ganen, eligen de su gabinete a un vicepresidente que puede ser cambiado las veces que sea. Hay que darle otra visión al país. Hay que ser claros en el Ecuador. Y analicemos. Yo considero que deben haber gobernadores provinciales electos por votación popular y eliminamos la figura de prefecto y démosles competencias reales, mucho más aterrizadas de las que hoy día tienen. Pero bueno, ese es otro análisis más profundo. Pero lo que tú me decías, ¿qué debe hacer hoy día el gobierno? Yo creo que primero reconocer su derrota, reconocer la derrota y reconocer la voz de los ecuatorianos en las urnas. Esto no le pertenece a nadie. Esta fue una campaña extremadamente de los ciudadanos y eso significa que hay que tomar correctivos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, te quiero decir una cosa, Tadeo. ¿Tú dónde estás ahora? En Guayaquil. Ya. Manabí, para ponerte el ejemplo de mi provincia, tiene 350 kilómetros de perfil costanero, de playa. 350 kilómetros, desde Puerto López hasta Pedernales. Hay 350 kilómetros. ¿Sabes cuántas lanchas existen de guardacostas custodiando la costa o el perfil costanero manabita? ¿Te has puesto a pensar eso? No, porque es un tema que se tiene que informar y yo creo que no hay. Ya. Hay una. Con un motorcito de 75 caballos. ¿Tú te puedes imaginar que una provincia como la de Manabí, donde necesitas meter toda la artillería pesada para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, haya una sola lanchita de 75 caballos de fuerza? Yo estuve el año pasado en la Universidad de Braid, en Estados Unidos, en Daytona, que es donde se fabrican los drones artillados para el ejército norteamericano. Cada dron vale $300,000, lo operan 2 personas de cualquier parte del mundo. Tú sabes que nos ha aumentado el IVA del 12 al 15%. Correcto. Son 3 puntos. Estamos pagando todos los ecuatorianos. $1.200 millones al año. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno no compra esos drones o no le pide a Estados Unidos una colaboración que ellos quieren apoyar, que los Estados Unidos quieren apoyar? Nos entrega unos drones para poder custodiar nuestro perfil costanero de Esmeralda, de Manabí, de Santa Elena, la frontera norte con Colombia, la frontera sur con Perú, para poder defender, porque ¿sabes por dónde entra la droga? La droga entra por la frontera norte con Colombia, por la frontera norte entran las armas, por la frontera norte entran los terroristas, por la frontera sur, por el mar territorial se va la droga. Entonces, por favor. ¿Usted esperaría una mejora en seguridad? Pero urgente, en salud. Empiecen a mejorar el sistema de salud. Tú sabes lo que han hecho, Tadeo. Y tú vas a tener familiares que tienen seguro social, seguramente tú también lo tienes. Sí. Muchas de las atenciones médicas del Seguro Social las derivan a prestadores externos. Correcto. Ese sistema no es malo, es bueno, me parece correcto. Pero ¿dónde ha habido el problema? Cuando prestadores externos han sobrevalorado las atenciones. Pero ¿qué hay que hacer? Tema es cómo se lo atienda en este caso el paciente. Correcto, pero además, si ha habido un robo de que algunos malos externos o malos prestadores externos han sobrevalorado o aumentado el número de atenciones que no han existido, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Haga una auditoría externa, contrate una de las grandes auditoras externas para revisar este tema, meta preso a los sinvergüenzas que han cobrado de más, pero no quite el sistema que es bueno, que le permite que gente muy humilde se haya podido atender en buenos hospitales y con buenos médicos del país para salvar sus vidas. Entonces, el sistema no es malo. Lo que está malo es la corrupción quienes lo manejan. Entonces, corte de raíz. Eso es lo que tiene que hacer. Urgente, urgente, presidente. Eso es lo que tiene que hacer para mejorar la calidad de vida.
¿Sabes qué también necesita este gobierno? ¿Qué cosa? Poner los pies en la tierra y no vivir en las burbujas donde ¿Usted viven cree que ellos. necesitan gente apegada a la realidad política, gente política más no Completamente. técnica? A la realidad no, necesitas las dos cosas, gente muy técnica, pero también necesitas gente que esté apegada a la calle, que Por tenga eso, en este calle. caso vemos que es más encerrada en una oficina. Pero eso es lo que debemos, eso es lo que debe darse cuenta el gobierno. Además que andan con 15 guardaespaldas, policías, guardias pretorianas. Entonces, claro, están desubicados realmente de la realidad nacional, pues. Completamente, no saben. Yo veía venir esto. Muchos me decían, no, porque la gente a veces se concentra en su burbuja. Ujú. Yo no me concentro en ninguna burbuja. Yo estoy preguntándole a la gente, me llama el uno, me llama el otro, hablo con la gente de acá, de allá, veo, los visito, por mi actividad profesional recorro y escucho y veo lo que está viviendo la gente. Y te das cuenta que la situación no es buena. Pero claro, como ellos están solamente reunidos en su burbuja, no, pues ya decían que ellos barrían. Entonces mira lo que está pasando porque no atienden las necesidades de la gente. Hay que tener empatía con la ciudadanía, hay que tener empatía y tener un sentido de humanidad ante lo que está viviendo nuestro pueblo. Eso es lo fundamental y yo espero, ojalá el gobierno así lo haga. Para cerrar, Urgente. abogado Celi, mire, mientras hemos estado conversando salió un decreto presidencial en el cual reestructuran el comité para lo que fue el terremoto del 2016. Añade en este caso, lo ponen como presidente del organismo a quien esté a cargo del Ministerio de Infraestructura y incorporan a los alcaldes de Manta y Esmeraldas como miembros permanentes. ¿Cómo usted espera que esto se dé una solución ya con un comité nuevo, una nueva estructura, incluyendo los alcaldes de las ciudades afectadas por el terremoto? Mira, de eso ya hay muy pocos recursos de la plata de la reconstrucción de Manabí, de Esmeraldas. Ojalá que esos pocos recursos que quedan sean invertidos bien y que no se los roben, como lamentablemente se los han feriado. Como legislador, yo denuncié aquello que hoy día está en un proceso penal en Corte Nacional de Justicia por el robo que lamentablemente de la plata, los recursos del Estado, que era para las casas de la gente, que muchas de ellas ni siquiera han tenido su casa, que se les cayó su casa, que había Ujú. 3.500 millones de dólares para obras prioritarias que necesitaba la provincia y que lamentablemente fueron malversadas para otras obras que nada tienen que ver. Demoliciones que las facturaron como que eran valores gigantescos y no eran sino demoliciones mucho menores a la realidad. Entonces, ojalá esto mejore un poco, ya de lo que he escuchado, de lo que he analizado, hay menos recursos, ya muy pocos, pero bueno, ojalá que eso mejore pocos recursos y las obras puntuales que hay que hacer en favor de Manabí y de Esmeralda. Quiero agradecerle al abogado Guillermo Celi, líder del movimiento Suma, por habernos acompañado aquí en Pulso Político, reacciones postelectoral, un poco del panorama político que atraviesa el Ecuador y obviamente la recta final, este tema de la reestructuración del Comité de Reconstrucción tras el terremoto del 2016. Abogado Celi, muy amable por su tiempo. Mira, te agradezco y permíteme solamente un Seguro. minuto, porque yo creo que este es un tema que le compete mucho y le preocupa mucho a la ciudadanía. Cuando yo estuve en la legislatura en el año 2018-19, aprobamos una ley para evitar la puerta giratoria de los delincuentes. ¿Qué es la puerta giratoria de los delincuentes? Que el Entren y salgan delincuente por la puerta. delinque, entra a la cárcel, sale con medida sustitutiva, vuelve a ingresar, vuelve a delinquir, vuelve a salir. Y ahí tú ves fulano de tal, alias tal, 18 detenciones. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que una persona siga libre con 18 detenciones? Aprobamos esa ley, estuvo vigente 2 años hasta que la Corte Constitucional la declaró inconstitucional. Lamentable, porque decía que atenta contra el principio del derecho a la inocencia hasta que no se ejecutaría una sentencia. Pero tú has visto, los asambleístas igual se han quedado cruzados de brazos, dicen ya no se puede hacer nada, y no es verdad. Para que veas que sí se puede hacer, y aquí les mando un mensaje nuevamente a la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, pónganse a trabajar, reformen el Código Orgánico Integral Penal. Y como está declarado inconstitucional este mecanismo que lo aprobamos en el 2018 en contra de la puerta giratoria, démosle la vuelta y ahora creen una norma que diga a aquellos jueces que dan medidas sustitutivas a delincuentes residentes o a quienes han reincidido y vuelven a reincidir, ese juez irá preso 15 años
por haber liberado a un delincuente en reincidencia. Ya vas a ver que se acaba el tema de la puerta giratoria. Si te das cuenta que si hay fórmulas para mejorar la seguridad del país, cuando hay criterio, cuando hay amor, patriotismo por este país y hay trabajo, no como la vagancia y los alzamanos que hoy día tenemos de asambleístas. Cuando sobre todo hay voluntad, que es lo que se requiere en una Asamblea Nacional denominada como la nueva Asamblea Nacional. Quiero agradecerle al abogado Guillermo Celi, líder del movimiento Suma, por habernos acompañado aquí en Pulso Político. Hubo un diálogo bien extenso pero amplio respecto a todo lo que vive el país en materia política. Abogado Celi, muy amable por su tiempo. A ti, Tadeo, un fuerte abrazo y siempre a las órdenes. Un abrazo a toda tu audiencia. Muy amable a quienes se conectaron aquí a Pulso Político, conversando con el abogado Guillermo Celi de todo el panorama político que tiene el Ecuador post-referéndum y consulta popular. Seguiremos ampliando todo esto y estos temas aquí en Pulso Político. No olviden, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo programa. Pasen bien.